Buenas noches a todos los radioescuchas. En esta noche, eh, en el capítulo ya número 18 de su podcast favorito, ya cumplimos la mayoría de edad. Y tengo una gran invitada, gran amiga, gran colega. Entramos juntos mismo año a la universidad. eh, Doña Carolina Silva Valladares, arquitecta de la UDEC, como dije antes, con vasta trayectoria en todo el rubro de la arquitectura. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Eduardo. Bien, gracias. Gracias por la presentación. Es lo mínimo, es lo mínimo. Porque si ponemos a darnos todo el currículum, no lo terminamos nunca. Pero en lo que sí voy a puntualizar es que Carolina fue exdirectora en su minuto del Servicio de Asistencia Técnica del Colegio de Arquitectos. Puntualízame tú en qué periodo fue y expliquémosle a la gente qué es el Servicio de Asistencia Técnica, conocido también como el SAT. A ver, fui directora del Servicio de Asistencia Técnica durante 2 periodos. Ya, Del 2000, del 2012 al 2014 y del 2014 al 2016. ya, ¿Ya? A ver, ¿de qué se trata el Servicio de Asistencia Técnica o SAT? Que es como lo conocemos. El Colegio de Arquitectos, que es la asociación gremial, ¿cierto? La asociación a la que algunos arquitectos se vinculan por un tema gremialista, por así decir, tiene una pequeña agrupación que es el Servicio de Asistencia Técnica, que como lo dice su nombre, nosotros prestamos un servicio a la comunidad ya, de asistencia técnica. Efectivamente, nosotros orientamos a la gente para hacer su tramitación municipal con todo lo que tiene que ver con permisos de obra menor, permisos de construcción, regularizar sus ampliaciones, todo lo que tiene que ver con la tramitación municipal relacionada con las construcciones, las viviendas en general. Eh, Trabajamos principalmente con gente de escasos recursos, o sea, no nos limitamos solamente a la gente de escasos recursos, pero nuestro servicio está enfocado en la gente de escasos recursos. Esa es la idea. Nosotros sabemos que de cierta forma la gente con menos recursos tiene menos posibilidades de acceder a un arquitecto particular. Y nosotros somos una alternativa un poco más económica, o bastante más económica en realidad, y hacemos exactamente el mismo trabajo. Somos todos los que pertenecemos al Servicio de Asistencia Técnica, somos todos titulados, somos todos arquitectos titulados, y que básicamente tenemos un muy alto sentido de servicio a la comunidad. O sea, los que pertenecemos al Servicio de Asistencia Técnica, aquí como el colega, ¿cierto? Como Eduardo, eh, definitivamente para pertenecer al Servicio de Asistencia Técnica, los colegas tienen que tener un alto sentido de responsabilidad social. Ese es como el valor principal de los que pertenecemos al Servicio de Asistencia Técnica. Yo partí en el Servicio de Asistencia Técnica cuando me titulé, o sea, mi primer trabajo, por así decir, fue en el Servicio de Asistencia Técnica. Yo me titulé en diciembre, no, digo el año, ¿no? ¿Para qué digo el año? así digo el mío. Claro, yo me titulé en enero del 2008 y en Yo enero me del titulé en 2008, enero del 2007. ya, 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 con un añito ya. de diferencia. No hay diferencia. Y en el mismo enero de 2008 yo me inscribí en el Colegio de Arquitectos para inscribirme en el Servicio de Asistencia Técnica. Entonces, desde ese momento, o sea, pertenecí al Servicio de Asistencia Técnica hasta el día de hoy. Yo sigo perteneciendo al Servicio de Asistencia Técnica como administradora del servicio. O sea, tú, Eh, digámosle que la administración es la que asigna los casos, comillas, claro, a arquitectos como yo, que pertenecemos
a la planilla de colegas que están disponibles para tomar estos casos. Claro. Nosotros lo que hacemos como administración es como recibir a la gente, ver cuáles son sus requerimientos, qué necesitan, orientarlos en el proceso, cuál es la mejor alternativa para su caso, y nosotros después asignamos a los arquitectos que están en este como planilla o staff, no es mucho decir staff, en este grupo y que están disponibles para tomar casos y hacer tramitación municipal. Esa es como la labor del administrador. Bueno, dentro del tema folclórico de este programa, tres palabras, una frase, siempre el programa tiene un nombre, entonces estoy haciendo como un pequeño ciclo, no sé cuánto va a durar, de temas de arquitectura. Me puse a hablar de otros temas y al final siempre terminábamos en lo mismo, entonces yo dije, ya vamos a hacer temas de arquitectura. Partimos con Gabriel, hablando del tema más académico, y a este en un arranque creativo le puse Arquimonke, por la vigente, mal conocida ley del mono. De hecho, cuando se discute en el Parlamento, nuestros honorables parlamentarios hablan de la ley del mono, así que no, parte parte de Valparaíso el tema de ponerle estos nombres a las leyes, que es que el nombre correcto es una ley de regularización simplificada. Uh-huh. Eh, De hecho, ya no tiene que ver con ley del mono, o sea, ya no tiene el mismo significado. claro, Porque antes era literalmente un dibujo a mano alzada, un mono. era un monito, un dibujo a mano alzada que de hecho lo hacía el propietario. Ni siquiera estaba a No, escala, muy nada. rudimentario. Sí. Me acuerdo que De en ahí un salió, momento hasta se de ahí aceptaba salió una el hoja nombre. cuadriculada. Sí, aceptaban hojas cuadriculadas, estas como hojas milimetradas que existían antes. Exacto. Sí, Oh, hay muchos planos antiguos de las primeras leyes del mono que uno encuentra efectivamente en hoja cuadriculada, milimetrada. las leyes del mono, estamos hablando de vuelta a la democracia a principios de los 90. 87, 90. si no me equivoco, por ahí fue la primera ley del mono. Mira, yo tenía la ley del mono de los 90, que todavía aceptaba esta de papel milimetrado, de una escala referencial, era muy libre todo. Ahora se ha Sí. ido especificando bastante. Eh, bueno, primero decir que esto del Arquimón, que es de la ley del mono, es algo bien transversal a nuestra idiosincrasia chilena, porque a mí me ha tocado regularizar eh, viviendas de personas de alto poder adquisitivo, de personas con, yo podría decir, con bagaje intelectual, cultural bastante importante, en que literalmente, como hacemos nosotros con los medicamentos, se automedican y después Ah, cuando tienen alguna dificultad, quieren vender o tienen algún reclamo de algún vecino, ahí se acuerdan del cantante de los 80, Pancho Puelma. eh, entonces dicen, un gran arquitecto sería perfecto. ah. Claro, y ahí se acuerdan de nosotros, cuando necesitan la firma bajo ese mono, que ya deja de ser un mono y pasa a ser un dibujo técnico bastante acabado, como está planteada la ley actualmente, y que Sí, por lo que sea ya hay una moción parlamentaria, porque la ley para que termina continúe. oficialmente la primera semana de febrero de 2022, El 2022, sí. pero por todo el tema de la pandemia bueno, y la brutal crisis económica que se viene, lo más probable es que se prorrogue. De hecho, ya Como hubo sí, una prórroga. Ya hubo una prórroga. claro, hubo una prórroga, exactamente, Ya hubo pero una una prórroga. prórroga en donde se le pusieron más requisitos y se quitaron otros. O sea, Sí. se restringió bastante más y se le colocaron más restricciones técnicas, cosas que las ampliaciones tienen que cumplir técnicamente para que puedan pasar por esta ley, lo que hace que muchas ampliaciones y regularizaciones no se puedan hacer.
exactamente. Un ejemplo de eso son los palafitos de Santiago, que O también sea, se han... no solo de Santiago, acá en Concepción yo he visto varios palafitos en edificios de vivienda social o edificios sociales, y hay, si no me equivoco, en Lorenzo Arenas, por ejemplo, donde está, Tenemos los lofts en el tercer piso y hacen un cuarto piso. exactamente, hacen cuarto piso. En San Pedro, si no me equivoco, también existe esta modalidad de los del primer piso se toman el espacio común porque ellos asumen que es propio, siendo que es un espacio común. Los del segundo piso hacen palafito y los del tercer piso se amplían del techo hacia arriba. Claro, o el áreas comunes, el último departamento se lo toma, entre comillas, y hace una mampara y cierra y pasa a ser parte del departamento. Claro, Empiezan de a poquito, ponen plantitas primero, después ponen una reja porque dicen que es más seguro, después ya le empiezan a poner ventanas y después ya pasa a ser parte del departamento. sí. Hay un tema ahí con la gente y la ley del mono, porque inicialmente cuando la ley del mono empezó y hace no muchos años, la ley del mono, como bien decíamos, lo hacía el propietario, no tenía ninguna restricción, incluso no había restricción de tamaño ni de destino, o sea, yo un local comercial, una bodega, cualquier cosa yo la podía Una botillería. regularizar por la ley del mono, lo que yo quisiera. Pero de un tiempo a esta parte se han ido restringiendo las construcciones que se pueden regularizar por esta ley, pero, pero hay gente que todavía cree que pueden regularizar lo que sea. O sea, hay un, Exacto. mal hay un malentendido concepto de propiedad. Hay mucha gente que dice que esto es mi propiedad, esta es mi casa y yo hago lo que quiero. O sea, yo construyo como yo quiera porque esta es mi propiedad y yo tengo derecho a construir lo que yo quiera dentro de mi propiedad. Entonces, muchas veces no, obviamente no conoce la norma, pero tampoco la reconoce. O sea, cuando alguien le dice, no, es que esto está fuera de la norma, es como, es que es mi casa y yo construyo en mi casa lo que yo quiera. Ahora, la normativa básicamente establece que uno vive en sociedad, Mm. por lo tanto uno no puede, o sea, independiente de que uno sea dueño de su terreno y podría construir lo que uno quiera, uno tiene vecinos. Uno no vive solo en el campo aislado sin nadie. Y el construir como yo quiera Y en mi aunque se fuera, propiedad, igual hay restricciones en favor del bien común, como tú dices. claro, entonces el construir como yo quiera, al final igual afecta a mis vecinos. Entonces, eso es lo que mucha gente no entiende o no sé, no quiere, no lo tiene concientizado también. Otra cosa también, mucho que nos ha pasado mucho en el servicio de asistencia técnica, es que yo siempre he dicho que hay poco conocimiento de lo que hace el arquitecto o de qué es un arquitecto. Mucha gente solo cree que el arquitecto firma, que pone una firma, nada más. O sea, y que por eso cobra mucha plata. Y hay poca conciencia o poca cultura de la arquitectura, digamos, de lo que significa la arquitectura de viviendas, de ampliaciones. No estoy hablando de arquitectura así como gran arquitectura, sino que arquitectura cotidiana, por así decirlo. Como dijo Eduardo, ¿cierto? Tú, como dijiste, la gente empieza a pensar en el arquitecto cuando se lo exigen, Mm. cuando tiene que vender, cuando quiere optar a algún subsidio, cuando le dicen que su construcción tiene que estar en norma para tal o cual situación. Y ahí recién se acuerdan de que a lo mejor de que hay que tener un arquitecto. Entonces, yo siempre he dicho que falta como educación arquitectónica, que la gente entienda o conozca lo que hacemos los arquitectos y que muchas veces
es mejor tener un arquitecto antes claro. que después. ¿Tú crees Porque muchas todavía que... veces después, No, no, es que termina, ¿no? muchas veces después el arquitecto no puede resolver, no siempre se puede resolver lo que los propietarios quieren. Lamentablemente hay, o sea, no podemos ir contra las normas y existen ciertas normativas que independiente del arquitecto que sea, la tiene que cumplir. Y si esa construcción no cumple esa normativa, no hay nada que podamos hacer. Entonces, eso mucha gente no lo entiende. ¿Qué pasa ahí, Caro, cuando te encuentras con casos que literalmente no pueden regularizarse porque transgreden demasiadas normas y te pasa más encima que el propietario te dice, ¿y cómo mi vecino pudo y yo no puedo? Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese momento? Cuando, y cuando la firma, mm, mm, para que la gente entienda, la firma de un arquitecto eh, no es como el agua a la fruta de Lourdes, que todo lo santifica y que todo puede pasar si un arquitecto lo firma. ¿Qué pasa ahí? Es difícil porque hay varias leyes con las que uno puede trabajar. Una es la ley del mono, la ley de regularización, que si bien es cierto, permite muchas cosas o pasa por alto muchas normativas, no las pasa por alto todas. Hay hartas normativas que se tienen que cumplir y va a depender de la condición de cada una de las construcciones. Hay otra ley que salió hace unos años, que en realidad no es una ley, sino que dentro de la misma ordenanza se, se estableció una condición especial para las viviendas sociales. Las viviendas sociales se entiende que son viviendas pequeñas, que son en terrenos pequeños, por lo tanto se les permite también transgredir algunas normativas. Entonces, cuando no se puede por una cosa u otra, y nosotros, una de las cosas que aprendí dentro del SAT, y que en realidad todos los que estamos ahí hemos aprendido, es como a buscarle Mm, el lado. Ya, si no claro. podemos por aquí, veamos Mm, si podemos por acá. Ya, si esto no resulta, veamos una tercera opción. O sea, una cosa que nos caracteriza a los arquitectos del SAT es esa. O sea, tratamos ser siempre de busquillo. buscarle el lado. Mm, Siempre tratamos de, como dije al principio, como tenemos un alto sentido de servicio público, o sea, de servicio social, siempre tratamos de ayudar a la gente en regularizar o sacar adelante sus proyectos. Pero llega un momento o tú te encuentras a veces con casos en que es imposible, no puedes hacerlo. Y tienes dos alternativas en realidad, que siempre uno le plantea al final al propietario y le dice, mire, de esta forma su casa podría regularizarse o podría eh, obtener los permisos. Y eso significa siempre mm. modificar las construcciones existentes. Y muchas veces, en realidad, es pocas las veces que me he encontrado con el caso de que el propietario sí lo hace. Y si no lo hace, no se puede regularizar. Lamentablemente, como dijiste tú, no somos, no sé, no somos mágicos. Varita mágica. Nosotros ingresamos los proyectos a la municipalidad y son los revisores, los arquitectos revisores municipales los que hacen cumplir la normativa y si no cumplen la normativa, nosotros ahí poco es lo que podemos hacer. Entonces, por eso yo siempre he dicho que falta cultura del arquitecto, porque mucha gente yo le he escuchado decir, ay, construyamos así nomás, total, después regularizamos. Y ese es el error, porque después, y si no puede regularizar porque en realidad no cumple ninguna normativa. Esa es la pregunta que yo siempre le hago como a la gente, así como que he escuchado y con la que he conversado, así como, no, si construimos nomás y total, después ahí vemos cómo regularizamos. Entonces, no es tan fácil, no siempre es posible. Hay veces en que de frentón no se puede y tienen que haber modificaciones. Y si la gente lamentablemente no tiene los recursos para hacer esas modificaciones, no podemos hacer nada. Claro.
y tenemos el tema de los plazos. Comentábamos recién la presente ley está vigente hasta febrero del 2022, no queda mucho. Eh, como dije, también hay una moción parlamentaria que está buscando prorrogarla, si no me equivoco, en 2 años más, hasta el 2024. Sí. Pero también están viendo añadirle más restricciones, o sea, hacerla más exigente. Eh, O acotarla más. Por ejemplo, en este momento la ley del mono, la ley 20.898, que es la ley del mono, tiene dos aristas o dos caminos, por así decir. Las construcciones que son menores a 90 metros cuadrados, donde las restricciones son mucho menores, y las construcciones entre los 91 y 140 y 139 metros cuadrados. Y esas tienen muchas más restricciones. Entonces al final igual se acota harto. No todas las viviendas pueden regularizarse por esta ley. Entonces probablemente eh, la nueva, el nuevo aplazamiento, digamos, pueda hacer que se acote aún más. Oye, Caro, estoy pensando, así como hay médicos que no te recetan genéricos, tú sabes que hay arquitectos que lo regularizan, que lo encuentran, digámoslo, que lo encuentran rasca. Eh, yo sé que te has encontrado con más de uno, yo me he encontrado con más de uno también. Y dicen, no, yo no hago eso. Eh, ¿Tú encontrás que es una postura válida cerrarse al- a la función social de un arquitecto? Lo que pasa es que yo creo que, bueno, como en la vida, digamos, hay de todo, po. O sea, como en la vida hay de todo, entre los arquitectos también hay de todo. Y, y efectivamente tenemos los casos donde hay arquitectos que no van a regularizar porque para ellos es como, no sé, como caer muy bajo regularizar. Mm, Es como lo peor que se podría hacer, como, es como feo dentro de la mm. profesión regularizar. Ahora es porque obviamente ellos tienen una mentalidad de que para ellos la arquitectura es como solo crear y solo, no sé, irse como en arquitectura más imponente, no sé, la verdad es que no sabría En la, decirte en la por qué. ex, en la ex arquitectura de revista, por suerte las revistas de arquitectura ya no salen, pero es como, era la arquitectura de revista, la de Claro, mostrar la casa vacía, sin gente, mm, súper inhumanizada, y mostrar, como tú dices, las grandes voladas del colega, o eh, sea, en en un eso terreno sin ninguna claramente, restricción, con todo claro, maravilloso, sin vecinos, eso con una vista claramente 360 implica, grados. implica que esos arquitectos no conocen o no asumen la realidad. Si al final la realidad de la mayoría de los chilenos, estamos hablando de la clase media, eh, no trabaja con ese arquitecto. O sea, si ese arquitecto, aquí estamos con cosas, trabaja con gente, no sé, pues de casas sobre 140 metros cuadrados, en los barrios altos, pero esa es la minoría. Para nosotros los arquitectos, la mayoría es la gente que tramita su ampliación pequeñita, que construyó con maestro y que después tiene que regularizar. La mayoría de las construcciones en este momento que se tramitan son de ese tipo, La vivienda habitacionales estoy social, hablando. es que la vivienda social es un gran tema y todo el mundo la hace el quite y los grandes colegas que se han querido meter la ven de colores. Voy a dar dos ejemplos, sin nombre, que la gente googlee nomás. Uno, un premio nacional que lo invitaron a hacer vivienda social y le estigmatizaron sus casas y le pusieron las casas chubby. O sea, se metió quiso hacerla y no le resultó. Ese es un caso. El otro caso es el colega que se ganó el Nobel de Arquitectura.
por unas viviendas que hizo, una vivienda social que hizo en el norte. Le resultó en el norte. Creo que no le resultó en el sur también, en otra región, pero no le resultó en ninguna otra parte. De hecho, No. liberó los diseños de sus casas, están disponibles para quien los pueda bajar, eh, porque no es un diseño replicable. Yo tengo mi Eh, aprehensión con eso, ¿ah? a ver, dale. Que cuando vi la publicación de que ese arquitecto había, de forma tan generosa, había dejado sus planos y todo su material para que cualquier persona pudiera bajarla, ¿cierto? Y replicarla, me pareció que era, primero, o sea, de primera instancia me pareció que era muy bonito. Era como, oh, qué bonito él, qué buen corazón. Pero después me puse en el lugar de los que regularizamos. Porque muy bonita puede ser el diseño, muy bonita puede ser la casa que él diseñó, pero no todas las casas caben en todas partes. Entonces Claro, después él le deja el cacho al arquitecto que tiene que regularizar esa casa que era bonita y hecha o diseñada por un gran arquitecto. Pero después, ¿qué le regulariza esa situación? mm, No la va a es regularizar él. es un Él no contrasentido. se va, él no se va a meter en la tramitación municipal, a ver el tema con la municipalidad. Entonces, no sé si era tan buena idea, por eso yo te decía, tengo mis como aprensiones, porque por un lado fue como, no, que él es súper bueno y es súper bacán, porque en realidad él regaló sus diseños. Ya, perfecto, ahora podemos encontrar en internet un montón de diseños que están en Mm, la web y que son fáciles de replicar. Pero el problema radica después en la regularización o obtener los permisos de esa construcción. Y ahí es donde aparecen los problemas de las leyes del mono, de que no se puede regularizar, de que no cumple la norma. Entonces, ahí como que yo tengo mi aprensión con respecto a ese, porque fue como cuando fue anunciado, como que salió en todas partes, que era como sí, sí. tan, Yo, que era como, yo bajé los planos de puro sapo, ¿no? Para mirarlo. Sí, lo miré, lo capturé. ¿Sabes qué me acordaba de una incidencia respecto a la primera inmobiliaria popular? A la primera. Porque después se replicó en el Barrio Alto, no sé con qué éxito, porque me recuerdo que ese alcalde estaba de candidato a presidente y decía que estaba en construcción ah, ya, su sí, proyecto popular, proyecto social, porque popular en el Barrio Alto no se puede decir, lo asocian al tiro claro, con el marxismo-leninismo propio de Corea del Norte. Eh, pero la primera inmobiliaria popular, la, un par de envidiosos la mandaron a la Contraloría para que la revisara. Y se dieron cuenta de que empezaron a construir el edificio sin permiso municipal. Lo sacaron en el camino. O sea, en todos lados se cuestionaba. eh, Y sin ánimo de pelar, el alcalde de esa comuna es colega. ya. Sí, sí. Bueno, Porque no puede aquí, decir que bueno, en no. realidad, O sea, nadie en en un todas Estado de Derecho como partes, el nuestro, nadie puede decir que desconoce las leyes, pero un arquitecto menos. Sí, no menos. no, menos. Pero eso en todo ámbito. Acá en la comuna de Talcahuano hay una construcción comercial, no voy a decir nombre, ¿No? que se construyó sin permiso y sin Ah, recepción claro, municipal, no, no, famosísima. porque preferían pagar las multas mientras construían que esperar lo que significaba una tramitación municipal. Oye, Santiago de eso está lleno. Está lleno. La Contraloría no haya que hacer, porque hay un montón de lo que tú dices. Ponen en la balanza las multas con
el avance de la construcción y dicen echémosle para adelante. De alguna manera, y lo dicen grandes conglomerados económicos. Aquí ya dejamos de hablar de la persona de clase media. Grandes conglomerados Sí, económicos, pues, con bufetes de abogados detrás, con todo claro. un aparataje legal. Dicen echémosle para adelante porque si ponemos la balanza multas e intereses, paguemos multas e intereses. Levantemos las restricciones de construcción, levantemos las paralizaciones de obra y sigamos, sigamos, y sigamos, y sigamos, y sigamos, y sigamos. Total, cuando vean el armatoste hecho, nadie se va a atrever a demolerlo por el costo político que significa. Ahí están, y digo ahí están porque van a seguir estando, en todas las instancias donde ha llegado la inmobiliaria afectada respecto a los guetos verticales en la estación central. Han llegado a todas las instancias, les falta recurrir a la FIFA y al Vaticano. Todos les han dicho que están equivocados, que lo hicieron mal. Eh, pero nadie se atreve a apretar el botón de decir hay que demoler. No, porque es o sea, el que diga que va a demoler una tremenda mole, o Disculpa, sea, disculpa, que es lo que decimos desde el principio. La ley lo dice. La ley sí, pues habla la de ley demoler. establece. La Mm. ley lo dice expresamente, no da interpretación. Si no cumple la norma, claro, ahí está el problema. Si no cumple la norma, el director de obras sugerirá al alcalde y el alcalde que soberanamente tiene que ordenar demoler a costa del Claro, propietario. no, la demolición al final siempre va con un decreto alcaldicio. Mm, Nadie más que el alcalde puede tomar la decisión de demoler. Y como dices tú, con las costas, o sea, demuele la municipalidad, pero después le cobran al propietario. Mira, tocamos sin querer un tema que igual es tema para nosotros los que nos dedicamos a regularizar. Hay, si bien la ley es una, la ley es aplicable en 345 municipios a lo largo de Chile. Entonces, inevitablemente, valga lo que voy a recalcar de que la ley es única, porque la Constitución actual lo dice, y lo más probable es que la nueva diga lo mismo, que la ley es única para todo el territorio nacional. Tenemos 345 interpretaciones de la ley. Pues tenemos 345 directores de obra y tenemos 345, como mínimo 345 criterios de revisores. Ah, no, puede ser un Y, tema, ese uh, es un temazo, porque eh, cada revisor, o sea, primero, cada dirección de obra es un mundo. Cada dirección de obra es un mundo. Y dentro de cada dirección de obra, cada revisor es un mundo. Entonces, al final igual se vuelve súper complejo para nosotros el tema como de la tramitación municipal y la regularización, porque no siempre hay un criterio estándar, por así decir, en la forma de presentar los proyectos muchas veces. claro. Muchas veces, Oye, lamentablemente, eh, piden más, o sea, la ley, como dices tú, es una sola, la ley exige ciertas cosas, pero lamentablemente hay muchas veces que hay revisores que van más allá de la ley, que piden cosas arbitrarias incluso, como por ejemplo la forma de presentar, el tamaño de un plano, la letra, el tamaño de la letra de un plano. Esas cosas no están establecidas en la ley. Y aún así hay revisores que, que te observan eso y que te dicen que no, que tienes que presentarlo de cierta forma. La misma ley del mono, el espíritu de la ley 20.898 era que con solo presentar los documentos requeridos, una lista, ¿cierto?, de muchos documentos que claro, tú tienes que presentar, más el plano, más la planimetría, con solo presentar y que el revisor viera que estaban los documentos, ya tú deberías haber tenido aprobado
en la Pero regularización. el revisor entra en el expediente, siendo que la ley no se lo dice. Porque la ley No. expresamente, a diferencia de la ley normal, de la ley del, del 624 y todos sus derivados, eh, no le da ninguna responsabilidad administrativa a los revisores, o si Mm. se les va algo, entre comillas. Toda la responsabilidad recae en dos personas, en el arquitecto patrocinante o arquitecta patrocinante y en el propietario o propietaria. En esas dos personas está la responsabilidad y lo dice expresamente la ley del mono, ley de procedimiento, y como tú bien dices, lo dice expresamente, ley de procedimiento simplificado. Y muchas Ese es el municipalidades lo que espíritu. menos hacen es simplificar. Sí. Ese es el espíritu de la ley. De hecho, una de las cosas que dice la ley, una de las condiciones que dice la ley, es que no habrán observaciones. Las observaciones significa que cuando el arquitecto revisor está revisando el plano, los documentos, el expediente en general, si encuentra que hay una falla, te la observa y el arquitecto tiene que mejorarla. La ley 20.898, la ley del mono, como su espíritu era que se regularizara de forma simplificada, por lo tanto se supone que era algo rápido, dice que no tiene que haber observaciones, que no pueden emitirte observaciones, y que lo que pasa, que además tiene un plazo, que son de 90 días, pero hábiles, no Mm. 90 días de corrido, sino que son 90 días hábiles, que son como 5 meses más o menos. Entonces muchas municipalidades, muchos revisores se demoran los 5 meses en corregir una carpeta o en mirar o en siquiera tomar una carpeta del montón de carpetas que tienen, la revisan, ven que algo no les gusta o que no les parece, porque ni siquiera es que algo no esté cumpliendo con la norma, sino que el informe tanto no es como ellos piensan que debería ser. Mm. Y como no hay observaciones, te la devuelven. Y Y, no perdiste te- 5 meses. y no, no, y lo peor que muchas municipalidades no te dicen en qué te equivocaste o qué te faltó. No, Te dicen no cumple con la ley, devuelvas. exactamente. Y te devuelven tu expediente sin saber por qué, porque uno obviamente cuando entregó el expediente entendía que estabas cumpliendo todo. Entonces, eh, el propietario te dice, bueno, pero ¿qué pasó? Y uno, no sé. Y el arquitecto revisor es como, bueno, muchas veces ni siquiera dice nada, otras veces puede ser un poco más empático y decir, ya te corrijo y te digo cuáles fueron las fallas que yo encontré. Pero eso al final queda en la voluntad del arquitecto revisor empático, porque muchas veces no nomás, pues no te dan la observación, no te dicen que fallaste y sí te permiten obviamente ingresar de nuevo, pero ya son 5 meses más otra vez que tú vas a estar con la incertidumbre si te la van a regularizar o si te la van a devolver y te la van a rechazar y te la van a devolver. Entonces, el espíritu de la ley no era esa, pero muchos Ah, revisores o muchos directores de obra como que no les interesa eso. pero hay muchas direcciones de obras que también han entendido el trasfondo, como a mí me gusta el tema, el trasfondo político de lo que significa también la ley del mono, que ahora está amarrado eh, fuertemente sin posibilidad de soltarse con acceder a un subsidio habitacional. Sí, Entonces, que te rechacen una ley del mono significa que esa persona se queda sin subsidio. Que el subsidio habitacional es uno de los grandes derechos que tiene un chileno común y corriente. Y una vez en la vida le toque un subsidio habitacional. Entonces, que te quiten ese derecho es complejo. Entonces, hay municipalidades que lo han entendido, si bien, como tú bien dices, la ley no te dice que no tienes que emitir acta, pero son buena onda y te mandan un correo electrónico y te dicen, mira, falta esto, 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 esto. Sabes que te recomiendo que hagas esto, la reingreses y te la vamos a aprobar. Porque entienden lo que viene detrás. claro. Entienden que Pero lo que para qué voy, está regularizando esa persona. a lo que voy es que no puede eso quedar a criterio del arquitecto revisor. No puede eso quedar a criterio. No puede ser, no corresponde porque
al final pasan a llevar al propietario y al arquitecto patrocinante. Entonces, como dije, es un mundo, cada revisor es un mundo, cada dirección de obra es un mundo y no debería ser. Debería No ser debería. un criterio igual para todos y un poco más flexible. Si estamos hablando de una ley que permite regularizar de forma simplificada, o sea, tiene que ser un criterio flexible, por así decir, si esa es el espíritu de la ley. Sí. Y efectivamente, ¿qué gente regulariza y cuál es la mayor cantidad de gente que nosotros nos llega, por ejemplo, al servicio de asistencia técnica? Es gente que quiere vender su casa con subsidio o que quiere Claro. comprar una casa porque se ganó un subsidio y resulta que la casa que quería comprar no está regularizada y entonces no la puede comprar. O hay muchos subsidios ahora también de arreglos de viviendas. Sí. Hay subsidios de cambios de ventana, hay subsidios térmicos, por ejemplo, que tienen que ver con los cambios de ventanas de las viviendas, con poner aislación térmica para mejorar obviamente la calidad de vida. Hay subsidios para paneles solares, hay subsidios para cambios de techumbre. Entonces, todos Para esos mejoramiento del subsidios, entorno, inclusive. exactamente, Mm. todos esos subsidios se ven retrasados cuando hay viviendas que no están regularizadas. Entonces, al final, el único perjudicado es la persona que quiere optar a ese subsidio y que está contra el tiempo, porque los subsidios vencen, y muchas veces Claro. hay gente que pierde el subsidio, porque la casa que quiere comprar o la casa que quiere arreglar no estaba regularizada. Entonces, ahí va el espíritu de la ley, por eso de hecho se abrió la ley nuevamente, porque estas leyes son transitorias, tienen una duración y salen cada cierto tiempo. No es una ley constante. A diferencia de esta última que ha sido bastante constante. Esta ha sido mucho más larga por tema pandemia, se alargó. No recuerdo cuándo empezó esta, sí. Por lo mismo, porque debe ser la más continua de todas. Sí, La han sí, no recuerdo renombrado, cuándo. le pusieron otro número de ley ahora, en la 21.000, 21.000 algo, sí, 20.000 algo, ya no la 20.898. sí. En la 20.898 modificada, con 21.000 no sé cuánto. No soy abogado. eh, Quisieron que fuera abogado y no fui porque bueno, no me interesa los nombres de la ley. Oye, Caro, viendo el tema de que hay, como tú bien dices, casos que no se pueden regularizar, y en un afán también de hacer un poco de bien social, con tu vasta experiencia en estos temas, podríamos darle algunos consejos a la gente, porque no le vamos a decir a la gente que no amplíe su casa, pero la modifique, porque es parte de la necesidad humana de sentirse más cómodo, de tener el derecho de decir, me entregan mi casa o me compro una casa y quiero ampliar, hacer un dormitorio más grande, quiero que me entre luz por acá, no sé, hacer un comedor de diario, hacer otro baño, tantas cosas que son como inquietudes propias de cualquier familia o de cualquier persona. Podemos decirle a la gente, para que se ahorre un problema en un futuro inmediato, qué no tiene que hacer, así como tips, ¿Qué no tiene que hacer? Así bien honestamente, bien no tiene que honestamente. construir sin arquitecto, po. Bien. O sea, tal vez ni siquiera, porque yo sé que hay mucha gente, por ejemplo, que dice, no, es que tengo que construir ahora porque ahora tengo al maestro y ahora tengo la plata para construir, entonces no Claro. tengo tiempo de esperar el trámite municipal. Y uno entiende eso, pero eso no significa que la gente no pueda construir con la asesoría de un arquitecto. Porque Mm. uno, independiente de que esa persona no tenga el permiso municipal, al ya tener asesoría de un arquitecto, el arquitecto le podrá decir, mira, esto es lo que no tienes que hacer. Porque al final eso es lo que uno hace. Esto es lo que no puedes hacer porque la normativa no te permite. No te permite poner ventanas hacia tus vecinos, no te permite superar cierta altura,
Entonces uno como arquitecto le puede decir, mira, esta es la mejor alternativa para lo que tú quieres. Y si la gente se pone a construir, pero ya por último con asesoría de un arquitecto, ya tendrá un poco más de seguridad que en su momento va a poder regularizar y que no va a tener que estar abajo porque no está cumpliendo la normativa. Entonces, en realidad, también yo creo que mucha gente tiene miedo de que el arquitecto cobre súper caro. Y la verdad es que vemos de todo, o sea, de hecho por eso existe el servicio de asistencia técnica. Claro, Somos la alternativa económica para la gente que no tiene recursos realmente para pagar lo que piden, lo que cobran algunos arquitectos un poco, no sé, de endiosados. de apellido vinoso, eh, o apellido escandinavo. Claro. Oye, ¿cómo? Espérate, otro tips Dale, dale, dale. que es como lo que yo siempre como peleo con la gente, que Inevitable, inevitable. es que no es que uno pelee, pero es que a uno de repente le Te dice a la molesta. gente que no Mm, hace caso. Y es mm, como, créanle más al arquitecto que lo está asesorando que al maestro que está construyendo. Porque pastelero a tus pasteles, o sea, el arquitecto es el que sabe de normativa. El maestro puede ser un excelente maestro y construye espectacular, pero es maestro, o sea, es constructor, por así decir, es el que construye, el que materializa, pero él no tiene, no tiene, el conocimiento específico de las normativas. Hay algunos que sí conocen ciertas normativas, tienen cierta idea por años que llevan trabajando, digamos, en la construcción, pero si una persona contrató la asesoría de un arquitecto, tiene que guiarse por la asesoría del arquitecto, porque muchas veces nos pasa que nosotros diseñamos cierta ampliación y resulta que tú vas a ver y están construyendo algo totalmente distinto porque en realidad el maestro le dijo, no, que pongamos una ventana aquí nomás y no pasa nada. Y el arquitecto le dijo que no tenía que poner una ventana ahí porque no estaba cumpliendo la distancia con el vecino, por ejemplo. claro. Entonces, ese es otro tips, que si la gente contrata la asesoría de un arquitecto, que le haga caso. Mm. Oye, eh, siempre hago esta pregunta cuando puedo. ¿Qué te pasa con el regateo? ¿Y por qué lo digo? Porque si uno va a si uno como arquitecto o una persona común y corriente va al médico, y el médico te dice, mi consulta cuesta 45 lucas, particular. No atiendo ni por ningún seguro médico, atiendo solo particular. 45 lucas. Y uno junta las 45 lucas y le paga las 45 lucas. Y por una hora, entre comillas, porque a veces son horas de 15 minutos. Y te revisas como por encima, ¿no? Si no le lleváis exámenes, no te dicen que tenés. O sea, la primera consulta es para que te pasen el listado de exámenes. Y te hacen el favor de decir, cuando me traigan los exámenes no le voy a cobrar. Claro. Claro, ese es como el favor de ciertos médicos. No vamos a decir de todos, pero de ciertos médicos. Pero la persona, y aquí voy al punto, la persona no le regatea al médico. ¿Por qué crees que nos regatean a nosotros? Y siempre que tiramos un peso nos encuentran que cobramos caro. Yo tengo ¿Cómo una es por? teoría, A yo ver, siempre he tenido una teoría con respecto a eso. Eh, yo creo que la gente siente o tiene la percepción de que le está pagando al aire. Es como, nosotros no ah, le entregamos nada concreto. Al maestro le pagan porque le está construyendo y ahí está y se ve la construcción. Pero a nosotros nos están pagando una carpeta y nos un están dibujo. pagando un servicio. Mm, Claro, efectivamente nos están pagando un servicio, nos están pagando que nosotros hagamos su tramitación municipal, pero a mí me da la sensación de que ellos perciben de que como que no es nada concreto lo que están pagando. Entonces sienten que
¿Cómo van a cobrar tanto por hacer un monito? Por ahí está el concepto de monito también, pues. Mucha gente a mí me ha dicho, pero ¿cómo me va a cobrar eso por hacer un dibujo? Es que, y yo, alguna vez alguien me dijo, al final uno no cobra por lo que hace, uno cobra por lo que sabe. Claro. Porque, claro, efectivamente, a lo mejor yo no me demoro tanto en hacer el plano y en hacer el expediente municipal. Pero a mí, yo cobro por el conocimiento que tengo de aplicar la normativa para que aprueben ese expediente municipal. Ese es el tema. Entonces, como que cuando pagan conocimiento es como difícil para ellos. Esa es como mi teoría. Yo siempre he pensado que, claro, que por qué la gente no nos ve que como que somos careros o que cómo vamos a pagar por un monito que puede hacer cualquier persona. No, pues no cualquier persona sabe cómo hacer ese monito. Oye, pongámonos en la elite de los regularizadores, así como está la elite que los regulariza, ya nosotros somos la elite de los que regularizan. ¿Qué te pasa con los colegas que venden las firmas? Rabia Ah, me da. Pues. vamos a explicar la figura. Vamos a explicar la figura. Mira, uno de mis mejores amigos es dibujante técnico, dibujante periodista. Y él conoce el submundo de los dibujantes periodistas que dicen, yo le cobro tanto, bastante más barato que nosotros, y le consigo la firma a un arquitecto para que me firme el dibujo. Ahora, como los colegios profesionales no tienen tutela ética, una tutela ética, o sea, tienen una tutela ética, pero una tutela ética bien de mentira, porque no te hace nada si te encuentras culpable de una falta ética. Es una falta ética. No, Espero con y la además, norma cambie. ¿Qué opinas solamente tú de rige esa para los que práctica? están colegiados. Claro, ¿qué opinas de esa práctica? Que es el submundo de la regularización, el subterráneo feo. Mira, lo que pasa es que yo creo que hay como dos tipos de arquitecto que firman. Uno, que es el arquitecto que le firma a un dibujante o a un colega incluso, porque tiene la patente, porque sabe que el otro colega sí tiene conocimiento, porque sabe que el otro colega, el dibujante, se dedica a eso y se va a hacer responsable. Y uno firma de repente por esos motivos. O sea, yo te digo, yo le he firmado a colegas que no se dedican a regularizar, pero que por ese motivo tuvieron que hacer una regularización o un trámite. Entonces, para no pagar la patente municipal, que al final es cara, ¿cierto? Y que si tú no la vas a usar constantemente, no tiene sentido sacarla, porque se dedican a otra cosa. Entonces ahí sí, no le veo problema, porque uno sabe que ese colega se va a responsabilizar por ese expediente. Pero está el otro colega que firma y que en realidad no tiene idea quién le está firmando, nunca vio el plano que firmó, no tiene cero conocimiento de lo que está haciendo y tiene cero responsabilidad por lo que pasa con ese expediente. Y Como el notario zombie que salió hace poco, claro, que firmaba sin ver, porque y estaba muerto. lamentablemente, por ejemplo, nosotros en el SAT también, en el SAT nos ha pasado de todo. En el SAT también nos ha llegado mucha gente que la han dejado votada por esta situación, porque uno ve el expediente, ve la firma del colega y le dice, ya, ¿y usted conoce a este colega? No, es que yo no hablé con él, yo nunca lo vi, yo nunca hablé con él. Ya, ¿y con quién habló? No, con Juanito Pérez. Y resulta que Juanito Pérez era el dibujante, pero el dibujante no le resultó la tramitación y se olvidó del tema. ¿Y quién es el responsable legal? Tú sabes que al final Claro. los responsables es el que firma. Y el que firma nadie lo conoce, nadie sabe y deja a la gente votar, lamentablemente. Entonces, encuentro que es una falta de ética y una falta de, no sé, de ética y de, no sé qué puede ser peor que ética.
una Es falta de que criterio. en esa gente no, la ética no les produce nada, no, no le hace ni cosquillas, No, no tener ética, no les importa. no les importa, eso. O sea, No, no, lo encuentro terrible. claro, es como esta gente que la condenaron a clases de ética. Yo creo que ya se les olvidó todo lo que les trataron Mm, de enseñar. sí. Eh, tú, hablando ya de los que nos dedicamos al SAT, dentro de nuestra, el SAT pasa a ser una parte importante de lo que hacemos, eh, porque en el fondo como que lo necesitamos también. Necesitamos esa entrega a la sociedad más allá de lo que uno hace. Yo me dedico más al rubro de las transacciones inmobiliarias, que es un mundo súper, hasta a veces hasta brutal, un mundo totalmente económico, economicista. No digo que sea bueno ni malo, pero está muy alejado de lo social muchas veces. Entonces, como, este es como el cable a tierra realmente de lo que, por lo que uno en algún momento también se enamoró de la profesión. Eh, ¿Qué le dirías tú a las nuevas generaciones de arquitectos para que engrosen las filas del SAT? Obviamente no se dediquen 100% al SAT, porque no se vive del SAT, también hay que decirlo. Eh, Porque como tú bien dices, son aranceles bastante más económicos de lo que podría cobrar cualquier arquitecto. Inclusive el tarifado oficial del Colegio de Arquitectos es bastante inferior a eso. Que es un tarifado referencial, hay que decirlo, no es tampoco obligatorio. Eh, ¿Qué va a encontrar en el SAT el colega que quiera ayudar a la comunidad? Em, Pucha, muchas cosas. Ujú. Eh, Primero va a encontrar, por lo menos acá en el SAT Concepción, va a encontrar un grupo humano súper rico. Somos, no sé cuántos somos, pero somos como 13, 15 por ahí, los Sí, que sí, sí. pertenecemos al SAT Concepción, que somos un grupo humano rico porque nos ayudamos mutuamente. Tenemos la capacidad de no competir entre nosotros. eh, Nos orientamos, nos ayudamos con todo lo que tiene que ver con la normativa, no somos egoístas en ese sentido. Eh, Tenemos la característica como satinos de ser personas no solo profesionales con carácter social, sino que personas íntegras también, que sabe trabajar en equipo, que sabe colaborar con otros colegas, que sabe que en realidad no podemos ser individualistas, que tenemos que trabajar todos juntos, que al final lo que podamos ayudarnos entre uno y otro es lo que vale la pena, es como, es lo más importante, o sea, de hecho, por eso yo llevo tantos años en el SAT, y por eso le tengo tanto cariño al SAT, porque he conocido mucha gente eh, que es, bueno, tengo muy buenos amigos dentro del SAT, no solo colegas, sino que tenemos muy buenos amigos dentro del SAT. Las conversaciones van más allá de solamente lo que significa la arquitectura eh, y tenemos un apoyo entre nosotros que yo creo que no existe en otro lado. O sea, eh, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿cierto? En que el que Sí. quiera consultar algo, ahí hay 5 que están contestándole y que están ayudando. Y eso ahora se ve poco. O sea, En un, en tú ves grupos de Facebook de colegas que se supone que se ayudan y antes que te ayuden, te pegan 10 palos, pero uno detrás de otro. Así como, ¿qué burrada estás preguntando? O qué claro, es como, ignorante el lee colega. la ley primero, lee la ley y Sí, después pregunta. claro. Entonces, no, acá somos de verdad un grupo humano súper rico. Eh,
Entonces, ¿qué puede encontrar un colega? Puede encontrar eso, puede encontrar colaboración, puede encontrar orientación, puede aprender mucho dentro del SAT. O sea, si es un colega que está recién egresado, por ejemplo, yo creo que es una súper buena escuela, Sí, porque muchos de los que entramos a estudiar arquitectura, de repente entramos como con el sueño de que vamos a salir siendo unos arquitectos de esos que construyen museos, no sé. Y en realidad no es así, pues. Si al final, lo que decía yo antes, si el mayor porcentaje de arquitectos o de la mayor cantidad de tramitaciones, viviendas, ampliaciones, viviendas sociales y ese tipo de cosas. Y el SAT es una muy buena escuela para aprenderse la normativa. O sea, gracias al SAT yo me sé artículos de memoria porque son los que uno constantemente está usando y eso ha sido súper bueno para mí en cuanto a tramitación municipal. Uno siempre está aprendiendo cuando hace tramitación municipal. Siempre está aprendiendo cosas nuevas y siempre está eh, como buscando, digamos, también ir aprendiendo cosas nuevas que otro colega te puede enseñar. Y eso es lo que uno puede encontrar como siendo miembro del Servicio de Asistencia Técnica. Aparte de lo básico, ¿cierto? Que es tener un ingreso, trabajar de cierta forma que puede ser complementario a otro trabajo, por ejemplo. Pero eso bueno, yo a creo mí, que es lo más rico que he encontrado yo. O sea, bueno, ahora lamentablemente por la pandemia no nos hemos podido juntar, pero nosotros, los satinos, nos juntamos para el igual hacemos nuestras 18. reuniones por Zoom ahora, sí, igual nos juntamos. Claro, seguimos Sí. juntándonos por Zoom, pero igual echamos de menos de repente juntarnos para el 18, hacer el asadito, Oh, qué rico, juntarnos sí, en el no hemos hablado, verano, juntarnos para Navidad, hacer el amigo secreto. sí, pero digo secreto, claro. Oye, Caro, ya, mira, ya para ir terminando, me preguntaste cuánto era el programa y ya nos comimos una hora. Es que no Así, me di ni cuenta. sí, nos comimos una hora. Eh, primero, ¿qué esperas tú de respecto al tema de vivienda social? ¿Qué esperas tú de la nueva constitución? Me gustaría saber tu opinión. Y segundo, ¿qué esperas tú del rol del colegio profesional del colegio de arquitectos respecto principalmente al tema ético? El tema ético. Sí. Um, la verdad es que con respecto a la vivienda, me pasa con las viviendas sociales que siempre he dicho que las viviendas sociales no son pensadas en la gente. Mm, Cuando, cuando un colega diseña una vivienda social, diseña la misma vivienda social para Ica, para Concepción, para Puerto Montt, no piensa en la gente, no piensa en que la gente que va a vivir en esa vivienda social probablemente sean familias de 5 o 6 integrantes. Eh, no piensa que la gente que va a vivir en esa vivienda social tiene derecho a tener una buena calidad de vida. Eh, siento que no sé cómo se puede establecer eso en la nueva constitución, pero siento que no solo la vivienda tiene que ser un derecho, sino que tiene que ser una vivienda de calidad, ¿ya? eh, que tenga las mismas características que una vivienda que no sea social. O sea, si al final la vivienda social tiene que llamarse social porque es entregada por el Servio en este caso, a gente que no puede optar a un crédito hipotecario, pero debería tener exactamente la misma calidad que una vivienda que se compra con crédito hipotecario. Y lamentablemente no es así, porque al ser social, no sé por qué, las construyen con no sé si las peores materiales que hay en el mercado o tratan de abaratar muchos costos y,
Y eso hace que al final, a la larga, claro, la gente quede súper feliz, entre comillas, cuando se le entrega una vivienda, pero pasa el primer invierno y se llueve y está llena de hongo y no hay nadie que responda por eso. Sí. Yo voy a aprovechar de pasar un aviso, voy a dar un consejo. Cuando usted quiera comprar un terreno, vaya a la municipalidad y pida un certificado de informaciones previas. ¿Por qué? Porque eso le va a decir si puede construir lo que quiere hacer o no va a poder. Mm, Pasa mucho en las zonas rurales mm, o en zonas urbanas especiales, en donde, por ejemplo, la gente sueña con subdividir y no se puede. Y se da cuenta después de que compró. ¿Y por qué nadie me dijo? Bueno, como dije delante, en el Estado de Derecho la ley se presume conocida por todos y si usted no preguntó, era porque usted sabía. mm. Eh, y no bajen la esperanza, insisto, yo tengo la esperanza para que arriba de la nueva Constitución tenemos a don César Araya Uribe, el único constituyente arquitecto por la Sí. región de Ñuble, y estamos bien en contacto, fuimos colegas cuando estuve trabajando en San Fabián, así que estamos bien en contacto y cuando se empieza a discutir el tema de vivienda, yo voy a mandarle mucho insumo directamente mío y espero que sea directamente del SAT. Eh, no es que en mi carácter de colegiado me esté saltando al gremio. No, por favor, no. El gremio tiene que preocuparse de otras cosas. Por ejemplo, lo que te pregunté delante de la tutela ética, de Lo que que cuando pasa es que, salga, disculpa, cuando un arquitecto se pegue un condoro doloso, o sea, un condoro a propósito, y se le caiga un edificio y mate a 8 personas, como pasó en el edificio Alto Río, en este minuto nadie sabe cómo se llama ese colega porque no le pasó nada. Al ingeniero le dieron una pena remitida, pero puede seguir ejerciendo. En un país normal eso no hubiera podido pasar. Entonces, mi llamado es para que el gremio, para que las grandes cabezas del Colegio de Arquitectos de Santiago o las cabezas de regiones se preocupen de esos grandes temas, porque los temas sociales, nosotros somos los que tenemos la experiencia. mm, Y digo nosotros con propiedad, porque yo igual debo ser honesto y decir de que yo del SAT he entrado y salido, ahora estoy adentro de nuevo, pero al final es más la fuerza que uno lo tira para adentro que lo tira para afuera. Yo he estado, las veces que he estado fuera ha sido específicamente porque mi tema laboral no me impide dedicarle el tiempo que es cierto que tiene que dedicarle un colega al SAT por respeto a la gente y por respeto a cada caso en particular que es un mundo en sí mismo y se merece todo el respeto y todo el tiempo que uno puede dedicarle como si fuera el único caso uno que ve en la vida. Así que tranquila porque yo sé que vamos a tener un derecho a la vivienda bastante mejor de lo que tenemos ahora. No va a ser tampoco algo que va a quedar en el papel y que no va a poder ser exigible porque no va a haber plata para poder hacerlo, pero va a ser bastante mejor de lo que hay ahora. En este minuto no hay nada. La yo creo Constitución no que te no tiene que garantiza ver, nada. yo creo que no tiene que ver con los recursos, yo creo que tiene que ver también con la fiscalización. Mm, Yo creo que tiene que ver mucho con la fiscalización. Yo en algún momento conversé con gente que trabajaba en las EGIs, que son las encargadas, ¿cierto?, de hacer los mejoramientos de vivienda. Ahora se llaman las Y, EP, las entidades patrocinantes. ya. Sí. Y falta mucha fiscalización de las empresas constructoras. O sea, hay empresas constructoras que lamentablemente eh, faltan a la, ¿cómo se llama?
se me olvidó la palabra, pero por ejemplo, no sé, recuerdo el caso de en unas viviendas que estaban haciendo mejoramiento de techumbre ¿Ya? y obviamente la constructora tenía que hacer el cambio de todas las techumbres, pero la constructora resulta que para ahorrarse un poco de lucas, no cambiaba todas las techumbres, sino que los zinc que las planchas de zinc que ellos encontraban que estaban bien, las volvían a poner. Wow. Entonces, falta de fiscalización, porque ahí o sea, es evidente que eso no se puede hacer. Entonces ahí, eh, no me acuerdo cómo es el término que se ocupa, pero Sí, al cuando, final... y eso redunda siempre en lo mismo, ¿ah? mm, Yo por temas de formación profesional derivé mucho en el derecho administrativo. Soy como un pirata, pero a diferencia de los piratas tengo contrabandistas de arriba. Eh, entonces, cuando tú ves los sumarios que le hacen, por ejemplo, a los serbios cuando no fiscalizan, mm, siempre tú vas a encontrar el párrafo de que están sobrepasados de pega. Entonces se les pasó porque tienen mucho que fiscalizar. Eh, Cuando hablan de que los gobiernos socialistas o de centro izquierda lo único que hacen es agrandar el Estado, en algunas cosas tienen razón, pero en otras cosas, que es fortalecer el Estado en el lado de la fiscalización, o sea, mm, falta fiscalizado en todo, falta sí, fiscalizado en el SERIU, en el SAR, en la CONAF, en todas estas cosas donde cuando el hecho está consumado, no, es que nadie vino a ver. mm, Yo llamé y no vino nadie. Y ya talaron el bosque nativo, y ya instalaron la industria, y ya abrieron un camino, o ya pusieron la casa a la orilla de la playa. sí, es verdad. Mm. Entonces, ya para ir finalizando, Caro, Para responder tu yo voy, segunda pregunta, sí, eso, yo creo que, yo creo que algo importante que debería pasar primero es que pertenecer a los colegios profesionales tenga que ser obligatorio. ya, Por lo menos, totalmente de acuerdo. no sé, a lo mejor inicialmente para ejercer un cargo público, por ejemplo, debería ser obligatorio estar colegiado. No sé, pero yo creo que o sea, pertenecer voluntariamente a una asociación gremial eh, hace muy difícil que esa misma asociación, el mismo colegio de arquitectos, pueda regular también el tema de la mala praxis de muchos arquitectos. Porque ese arquitecto que firma y que no se hace responsable por su expediente, si no está inscrito en el colegio de arquitectos, el colegio de arquitectos no puede hacer nada. Entonces yo Mm, creo sinceramente que los profesionales deberíamos estar regidos por algo que en este caso debería ser eh, el colegio de arquitectos, porque sería mucho más fácil detectar a los colegas que faltan a la ética eh, y, eh, y se debería, no sé si castigar, pero se debería, eh, no sé, castigar suena muy fuerte, pero se debería, no sancionar. sé, sancionar, esa es la palabra, Mm, sancionar. No puede ser que haya colegas que dejen la embarrada por a veces motivo y que después de un tiempo sigan trabajando como si nada. mira, si todos tenemos derecho a equivocarnos, yo me he equivocado Sí, 1000 veces, me voy a equivocar 1000 veces más, pero tenemos colegas que lo que, hacen insisto, dolosamente a propósito. eso, ¿no? Si estamos hablando Mm, de que obviamente todos podemos cometer errores y nadie es perfecto, pero estamos hablando de aquellos colegas que hacen las cosas sabiendo que lo que están haciendo está mal. Por eso, sabiendo que firmar un proyecto sin haber visto el proyecto está mal, no puedes hacer eso. No corresponde, pero ¿quién te sanciona? Nada, la carpeta queda botada ahí y nadie hace nada, a menos que sea alguien que te pueda demandar, por ejemplo. claro, Pero tampoco prospera mucho, ¿eh? no, pues, Yo también le he hecho seguimiento a demandas civiles que han llegado a la Suprema
y después son demandas civiles que terminan pagando las costas a los abogados y no queda nada, no queda mm, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la poca rigurosidad y tutela ética de los colegios profesionales transversalmente de todos los colegios profesionales es súper laxa. Voy a dar un ejemplo. Un ex ministro de salud había sido expulsado del colegio médico y aún así fue ministro. mm. Entonces, cuando tú dices que sea obligatorio estar colegiado para ejercer un cargo público, ahí tenemos un antecedente que para el señor presidente que nombró a ese ministro no fue ningún impedimento ético No, que haya sido expulsado por sus propios pares del colegio profesional al cual pertenecía y del cual fue, si no me equivoco, presidente del mismo colegio médico o miembro de ese directorio. O sea, así de, a mi juicio, de aberrante. Eh, Cortito, ¿tú crees que sea bueno que un ministro de vivienda sea arquitecto? En este momento no, nadie, como que, sí, yo porque creo que yo conozco muchos arquitectos que son políticos, porque sí, para ser ministro hay que ser político, eso sí o sí. No puedes ser solo técnico porque la política te come con zapatos. Eh, pero ¿tú crees que hace falta esa mirada? Y que no solamente los arquitectos sean los ceremis, por ejemplo, o los directores de obra. difícil pregunta, pero yo creo que sí tiene que ser arquitecto. Yo creo que cada ministro tiene que ser eh, especialista en su área, sí, definitivamente. Ahora, sí creo que también el ministro de Vivienda tendría que tener, obviamente, conocimiento adicional sobre administración pública, por ejemplo. Sí, claro. Y puede serlo, o sea, puede ser especialista en el área y tener formación de administración pública, diplomado, no sé, doctorado, Mm. magíster en administración pública. Pero creo que es esa cosa como de enroque de ministro que uno pasa para allá y otro pasa para acá y el ministerio de, no sé, no sé por decir una tontera, de defensa, no sé, la cabeza de un arquitecto, es como ilógico. O sea, dejan demasiado de lado la parte técnica en ese sentido. O sea, nadie pone en cuestión, o sea, todo el mundo encuentra obvio, y me encanta agarrar a los médicos, les tengo un cariño especial. Eh, a nadie se le cruzaría por la cabeza, en el estado actual de las cosas, no colocar a alguien de la salud como ministro de salud. Claro, No estoy hablando necesariamente de un médico, pero una enfermera, un alguien de la matrón, salud. alguien de la salud metido en el ministerio, que sea cabeza del ministerio. Claro, lo mismo, si tiene que ser especialista en el área, o sea, si estamos hablando del Ministerio de Vivienda, tiene que ser alguien relacionado con el área, no necesariamente arquitecto a lo mejor, arquitecto, constructor, ingeniero, pero alguien que tenga cierta experiencia en el área de vivienda y urbanismo. Eh, para el Ministerio de Obras Públicas también, no puede ser una persona que no tiene conocimiento técnico de lo que va a hacer, de lo que representa, De lo que representa. Esa es la palabra. porque al final es lo que representa. Entonces no puede alguien dar un discurso representando un ministerio si no tiene idea de los conceptos técnicos. Porque al final terminamos transformándonos lo que fue el ministerio en los 90 de hacer más y más y más soluciones, que al final fueron problemas, soluciones habitacionales, y después nos preocupamos, chuta, la calidad. Mm. O, oye, ¿no serán muy chicas las casas que estamos entregando? ¿No serán muy heladas? ¿No serán muy calurosas en el verano? A la gente no le permite, como esta casa acá atrás, a la gente no le permite el legítimo derecho a ampliarse, Claro. que tenga que hacer estas cosas eh, casi desafiando aquí Newton se está revolcando en su tumba.
desafiando la ley de la física, Sí. no solamente las leyes de urbanismo y construcción. Eh, Dejarlo como pregunta más que nada. Mm. Para finalizar, Caro, me gustaría, así como se invitó a los colegas, para finalizar, invitemos a la gente en general a que se acerque al CERT. Por último, como tú dices, a pedir asesoría. Mira, por asesorar los 5 minutos no le vamos a cobrar nada. No, No. no tenga ese temor de que por la pregunta le vamos a cobrar, no sé, tanta plata. Sí, Te vais eso, bastante eso más tiene, eso tranquila o más tiene, tranquilo, sí. al menos con 10 minutos de lo que uno humildemente le puede entregar. ¿Dónde estamos por ahora? Yo voy a dejar linkeado acá nuestro grupo de Facebook, el correo electrónico para que la gente se pueda contactar. Si cree que necesita la asesoría de un arquitecto, si cree que no, contáctenos igual, porque si cree que no, lo más probable es que sí lo necesite. Así que contáctenos igual nomás, moléstenos. Claro, Bueno, en este momento no estamos atendiendo de forma física por el tema pandemia. No sé cuándo vamos a volver todavía, pero estamos funcionando igual a través de correo electrónico, seguimos funcionando, como ya pasamos a fase 4, estamos haciendo visitas y todo. Y efectivamente, como dices tú, nosotros no cobramos por asesoría, por asesoría, digamos, en el momento. O sea, hay mucha gente que llama por teléfono o manda correos electrónicos haciendo consultas y nosotros respondemos esas consultas sin ningún problema y sin ningún costo. Y cuando ya el tema es concreto, cuando ya realmente nosotros le decimos a la gente, si usted tiene que hacer este trámite, ya recién ahí, digamos, empieza el tema como monetario. Entonces, en realidad, yo invito a toda la gente a no tenerle miedo al arquitecto, a no creer que el arquitecto es caro o que en realidad el arquitecto no me va a dejar hacer lo que yo quiero. Si al final nosotros lo que buscamos es que la gente pueda construir y que pueda construir bajo la normativa para que no tenga problemas más adelante, mm, para que después si eventualmente quiere vender la casa, incluso ni siquiera venderla, sino que subirle la plusvalía a la casa. exacto. Muchas veces eso es importante porque eh, subirle el valor a la casa para más adelante, no sé, venderla o hacer algo Yo específico. lo digo como tasador. Cuando uno pone que no está regularizado, tiene que ponerle no regularizable y automáticamente se aplica un valor de castigo por no estar regularizado y un valor de castigo importante, no es menor. Claro. Entonces, es importante tener las construcciones en normativa y por lo menos nosotros, el grupo de servicio de asistencia técnica, siempre vamos a tratar de buscar la mejor alternativa para lo que la gente necesita. Eh, Como dije antes, no tenerle miedo al arquitecto, nosotros vamos a asesorar para mejorar eh, la calidad de vida, vamos a diseñar o vamos a asesorar en función de lo que la gente necesita y en función de nuestros conocimientos que podemos de repente eh, darle mejores ideas a la gente, darle más alternativas de diseño muchas veces. Eh, Está la parte estética también que nosotros podemos asesorar en ese sentido. Entonces, eso, pues invitar a los colegas a que participen en el servicio de asistencia técnica, sobre todo los que están recién entrando al mundo laboral. Es una muy buena escuela. Además, se van a encontrar con gente muy eh, especial. Y a la gente en general, invitarla a que busque la asesoría de arquitectos y que busque la asesoría del servicio de asistencia técnica. Nosotros somos todos profesionales, tenemos experiencia en estos temas, así que eso. Sí, hoy día me di cuenta por un tema súper pedestre que salía arquitecto con 14 años de experiencia. Tengo 14 años de experiencia. Dios mío, ¿dónde, dónde se fueron esos años? Pero son 14. Iban a ser 15.
Así que para ti que me ves y haces como que no me ves, 14 años de experiencia aquí, 13 años de experiencia ya. O sea, aquí tenemos harto que contar y tenemos harto que aportar. Que eso es lo Sí, principal. Eso fue lo que le dije a mi constituyente cuando le dije, oye, cuando se estaban agarrando de las mechas por las asesorías, cuánto me iban a cobrar los asesores, y yo le dije, oye, yo te asesoro gratis, te asesoro por Zoom, ni siquiera me tenéis que pagar un viático a Santiago. Yo te mando un video, pregúntame lo que queráis, y si yo te puedo ayudar, te ayudo. Si te tengo que escribir un paper, te lo escribo. Pero lo que dices tú, eh, perderle más que el mío, esa distancia que también como gremio, an- eh, años anteriores, se trató de elitilizar, de volver una elite que nosotros no somos. Nosotros como SAT no lo somos y no nos sentimos parte de esa elite y ojalá que esa elite, no digo que se termine, pero que esa elite tenga la representación que realmente tiene, que es una representación bastante menor. O sea, esa elite va a seguir necesitando ese tipo de arquitectos y está súper bien, está súper bien. Pero la mayoría de los arquitectos no estamos ahí. Y los del SAT definitivamente no estamos ahí y no vamos a estar ahí. Y eso para fortuna de la gruesa y gran clase media de Chile. sí, por eso en realidad yo creo que la gente tiene miedo, que ve mucha, que tiene como la conciencia de que el arquitecto es como, no sé, endiosado y no, pues, existimos, claramente existen arquitectos que son así, no se puede desconocer eso, pero existimos este grupo de arquitectos que sabemos y que conocemos la realidad y que sabemos cómo funciona y, y que estamos dispuestos a asesorar a la gente que lo necesita, independiente de dónde viva, porque incluso hay arquitectos que no van a ciertos sectores, por ejemplo. También. Bueno, yo tengo mis restricciones comunales, pero son por temas políticos. Entonces Sí, pues, yo no no, me pues meto ahí por eso. No es porque le estamos tenga hablando de miedo a la otro, gente. Yo no, pues, le tengo miedo a la maquinaria. Ese otro temor que tengo yo. Ahí se sur miedoso. Pero si a mí me dicen, no, que hay que ir a tal población, vamos para allá, pues, ¿cuál es el problema? Si son chilenos y son como yo, como tú, como todos. así es. Caro, muchas gracias por tu tiempo. Pasó volando. Mira, ya vamos para la hora y media. Pasó Muchas volando. gracias por invitarme. La verdad es que yo dije en algún momento, chuta, una hora, ¿qué vamos a hablar tanto en una hora? Y yo me doy cuenta que ahora seguiría feliz hablando del SAT. De verdad, el SAT es mi pasión. Me encanta lo que hacemos, me encanta la gente que está en el SAT. No sé, yo creo que em, tienen que, o sea, ojalá que mucha gente, muchos colegas puedan vivir el SAT. Definitivamente, es como, para mí no solo es un grupo de colegas, sino que para mí es parte de mi vida también. Sí, Eh, como dije, tengo demasiado cariño por el SAT, por la gente que pertenece al SAT, entonces es una muy buena experiencia de vida también, no solo profesional, sino que también personal. ¿por qué? Así que te Porque agradezco. hacemos las cosas con amor. Sí, No son, sí, la, la plata es porque la plata y la plata es la plata, pero el amor, el sí. cariño, la dedicación. Eso no lo va a encontrar en otra parte. Lo va a encontrar solo en el SAT. Y particularmente, aunque la referencia venga de cerca, en el SAT de Concepción. Vamos a Sí, intentar, vamos a intentar contagiar a otras regiones. Estamos en proceso. Estamos en proceso. muchas Un abrazo, gracias por Caro. Un invitarme, me abrazo encantó a tu conversar. familia, a tu Muchas familia gracias. y a Felipe y a todos Satino también nosotros. de corazón, pues. Sí, pues. Sí, pues. También está en Chizales, pero dejémoslo ahí. Vamos a hacer que se quede adentro una temporada. Y
Y nada, pues, nos estamos viendo, ojalá que nos podamos reunir formalmente de nuevo, Ojalá. decirle al resto que sí nos seguimos juntando, no nos hemos dejado de juntar y no Sí, vamos a dejar de el SAT, juntarnos. el SAT no ha muerto, no, no hay pandemia que No, pueda con el SAT. no, ya, ya pasamos todas las pruebas, ya pasamos el terremoto, pasamos el Pasamos el estallido, terremoto. pasamos la pandemia, eh, no pasan balas aquí. es verdad eso, nunca hemos dejado de funcionar. Mm. Así que sigan confiando en nosotros, vamos a hacer lo que podamos y más, Exactamente. porque hay pasión y hay amor. Así es. Así que gracias, Caro. Muchas gracias, te pasaste. Lo Yo pasé a súper ti, bien. muchas gracias. Y nos veremos en otro capítulo de Tres Palabras, una frase, hagamos un podcast. Dele a la campanita, suscríbase, comparta este video. Si cree que le pueda servir a otra persona, róbeselo y mándelo a otra parte. Y sobre todo porque aquí vamos a dejar linkeado cómo contactar al SAT, al menos al SAT de Concepción. Si creemos que no está dentro de nuestra jurisdicción, vamos a ver cómo lo podemos enviar al SAT que le corresponde a su región o a su localidad. Así que un abrazo, Caro, y que descanses. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.